En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya lunes. Empezamos el día con el Evangelio del Señor. Una semana nueva más. La última semana de mayo. Vamos a ver qué Dios nos enseña. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un momento fácil de aprendizaje, los días para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua eterno la hora que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, y no solo la palabra, todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos, como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día, hoy lunes, habla Señor, que tu cielo escucha. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que el Dios tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro es acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, y sin embargo lo aman, al creer en Él. Ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 110, responsorial. El Señor se acuerda siempre de su alianza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Él se acuerda siempre de su alianza. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios.
Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se acuerda siempre de su alianza. ¿Qué es lo que Dios nos querrá enseñar en estas tres lecturas? Será de las oportunidades que Dios nos da de poder alcanzar el cielo, pero sí tenemos que dejar a un lado las cosas que nos atraen del mundo. Al final me gustó lo del Evangelio, al final, ¿no? Entonces, ¿quién se puede salvar? ¿No? Y Jesús dice, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Entonces, tú y yo por nuestra propia cuenta no lo podemos lograr. Necesitamos a Dios. Ayer hablábamos de Dios, que nos dejaba el Espíritu Santo y que nos teníamos que dejar guiar. Hoy en el Salmo nos dice, el Señor se acuerda siempre de su alianza. ¿De cuál alianza hablará? ¿Tú sabes acerca de alianza? ¿Sabes qué es una alianza? Una unión. Un trato, un negocio, ¿no? Que nadie lo puede romper. Hizo un trato ya con Abraham y le hizo las promesas a Abraham, y luego partió un animal por la mitad y pasó a Abraham primero y luego pasó Dios. ¿Por qué hacían eso? Porque los reyes de aquel tiempo es lo que hacían. Cuando partían el animal, yo hacía una alianza contigo, tú pasabas por el animal y luego yo pasaba, y se decía, si yo rompo esta alianza, que me pase exactamente lo que le pasó a este animal. Entonces la alianza no se podía romper. Si se rompía, tenías que morir. Y el pueblo judío, después con Moisés, Dios hace una alianza con ellos, los saca de Egipto, pero el pueblo judío falló. Entonces, si tú fallas, tienes que arrepentirte, morir. No hay otra opción. Fallaste. Dios no falla, pero Dios nos ama tanto que tuvo que bajar Él mismo a cumplir una ley que el ser humano no podía cumplir. Para el mundo es imposible, pero para Dios todo es posible. Y después de que cumple los mandamientos, la ley, Él hace una nueva alianza. ¿Para qué? Para ti, para mí, y para el pueblo judío y para el mundo entero. ¿Para qué? Pues para que vayamos al cielo. ¿Y cómo es esa alianza? Versículo 1. Vamos a escudriñar la palabra. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel dignas de estudio. ¿Qué es? ¿Por qué debo alabar al Señor? ¿Por qué se alaba a Dios? ¿Por qué se le agradece a Dios? Porque es como del corazón, o sea, de que nuestro corazón demuestre nuestro agradecimiento hacia Él. A veces nos enfocamos, le agradezco a Dios porque me dio una casa, le agradezco a Dios. Lo más importante no lo agradecemos. Le agradezco a Dios porque ha puesto su vista en mí y me quiere llevar al cielo y me ha mostrado el camino a seguir. Voy a agradecerle a Dios en su asamblea. Por eso en la iglesia siempre decimos gracias, damos gracias al Señor, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario agradecerte en todo tiempo. Le agradecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él, a través de la misa y de sus sacramentos, nos está purificando el alma para llevarnos al cielo. Nos alimenta en la Santa Misa. Por eso el versículo 2, mira lo que dice. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente.
Acordándose siempre de su alianza, Él da de comer al que lo teme. Se acuerda de su alianza y nos da de comer. ¿Dónde hizo la alianza? ¿Te acuerdas tú? No me acuerdo. Y lo ves todos los domingos en la misa. La iglesia. Lo ves todos los domingos en la misa. Mira, Jesús, cuando van a consagrar el pan, el sacerdote toma el pan, dice, empieza la bendición, dice, santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, un día antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo. Instituye un sacerdote y una nueva sacrificio. Y después, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todos de él, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza. Nueva y eterna, y que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Si no hay sangre y derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. El judío ponía el altar, mataba el cordero y derramaba la sangre en el altar. Y Dios desde el cielo veía y perdonaba. Ahora, como ya no hay altar, como no hay templo en el pueblo judío y como está instituida una nueva iglesia, un nuevo sacerdocio, que es la Iglesia Católica, el sacerdote siempre eleva el pan y el vino. ¿Para qué? Para que Cristo, nosotros, vemos pan y vemos vino, pero Dios desde el cielo ve el cuerpo de su Hijo y la sangre de su Hijo. Y cuando lo ve, nos perdona de todos nuestros pecados y luego nos alimenta. Por eso el Salmo dice, se acuerda de la alianza y nos alimenta. ¿Nos alimenta para qué? Nos quiere llevar al cielo. Nos quiere llevar al cielo. Pero, desgraciadamente, ¿con quién iremos primero? ¿Con el Evangelio o con la primera carta que leíste? Las dos cosas nos van a enseñar una cosa completa. Primero vamos a ver qué es lo que necesito hacer para poder llegar al reino de los cielos. Y yo creo que Pedro nos lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Te la cambié. Bendito sea Dios, Padre nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, Pedro nos va a enseñar, Pedro desde el versículo 1 hasta el 3 nos está mostrando algo, nos está hablando de la grandeza de Dios. Y ahorita dice, bendito sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque nos dio qué? A ver, habla. Su gran misericordia. Su gran misericordia. Si yo quiero llegar al cielo, si yo quiero formar parte del pueblo de Dios, tengo que obtener la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios solamente está en la iglesia, porque la misericordia es Cristo. Mira, ahora Señor, que tu siervo escucha. Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva. Cuando Jesús, cuando habla de misericordia y habla de resurrección, nos está hablando de un reino. Dios nos quiere llevar al reino. Bendito sea mi Dios que se acuerda de su alianza. ¿Cuál alianza? La que hizo Jesús con Él y con nosotros. Mi trabajo es tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. El trabajo de Cristo es morir y resucitar. Resucita y nos lleva a la vida eterna con Él. Y por eso, habla Señor, que tu siervo escucha. Nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Sí, habla del cielo. Bendito Señor que se acuerda de la alianza, porque la alianza nos lleva al cielo, nos lleva al cielo. Y primero tenemos que pedirle a Dios, bendecirlo a Dios y pedirle su misericordia, que es Cristo, y después esperanza. ¿Qué es esperanza? Pues una ilusión, un deseo. Algo que va a venir. La esperanza que aquí se escribe es seguridad. ¿Seguridad de qué? De que hay otra vida y que aquella vida es mucho mejor que esta. ¿Qué necesito? Yo voy a ir para esa vida. Habla Señor, que tu siervo escuche. Porque ustedes tienen fe en Dios
Él los protege con su poder. Necesitamos Tener fe. fe. ¿Y cómo nos protege? Con su poder. ¿Quién es el poder? El Espíritu Santo. El que recibiste hace una semana, el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué lo recibiste? Habla, Señor. Para que alcance la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase. Lo que hablábamos ayer, el estar dentro del cuerpo de Cristo no quiere decir que todo va a ser fácil. Vas a tener que sufrir. ¿Y por qué tengo que sufrir? Habla, Señor, que tu siervo escuche. A fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. La fe es más importante que cualquier cosa de este mundo. Y la única manera de pulirlo es a base de el sufrimiento y el dolor. Hay muchos protestantes que enseñan que no hay que sufrir, no para de sufrir. No, Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero no tengan miedo, yo he triunfado. Jesús está con nosotros. Cuando comes el cuerpo está dentro de ti, fuera de ti. Necesitamos la fe, necesitamos la esperanza, necesitamos la misericordia de Dios. Y cuando tenemos todo esto, estamos a un paso de estar dentro del cielo de Dios. Esto es una carrera, pero desgraciadamente hay cosas que nos saltan a este mundo. Por eso el Evangelio habla de lo siguiente. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? A ver, en otros escritos Jesús va caminando con sus discípulos. Este Señor pasa con una banda de siervos, de esclavos, y lo ve y lo reconoce, y sigue de derecho, y yo creo que se arrepiente y se regresa, y luego se baja del caballo y va de rodillas ante Jesús. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué debo hacer para qué? Para alcanzar la vida eterna. Esa pregunta, ¿tú te la has hecho? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Esa pregunta nos la debemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor, para ganarme la vida eterna? Casi nunca nos preguntamos eso. Nos preguntamos más cómo puedo hacerle para lograr un carro, una posición, un esto, un otro. Nos enfocamos en este mundo. Por eso este Señor no va a entrar al cielo. Preguntaba por la vida eterna. ¿Por qué crees que preguntaba por la vida eterna? ¿Se quería convertir? No, ¿Por qué? pues como ya tenía todo en la tierra, quiere asegurar la otra vida. Ya ves. Vas bien, vas bien. Sí, era así de... Porque tenía todo en la vida. Yo tengo dinero, tengo millones que no me lo voy a acabar. Pero me voy a morir. Pero este dice que da vida eterna, ¿no? Entonces vengo, ¿cómo me gano la vida eterna? ¿Para qué quería vida eterna? Si tengo vida eterna y tengo dinero, pensaba como el mundo. Y Jesús le dice, a ver, vamos a ver, ¿quieres la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos. No a ver, me acuerdo de algo, porque muchos decimos, no, yo soy muy bueno, yo no hago nada malo, yo soy bueno, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no le hago mal a nadie, soy bueno. No, Señor. Jesús dice, nadie es bueno. Bueno solamente Dios. Ahí no hay otro. Todos somos perversos. Aclarado eso, proseguimos con este Señor que quería la vida eterna. Jesús le dijo. Dice, ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Le preguntó, ¿por qué ya sabes?
¿De los mandamientos? Sí, ya los he cumplido. Y luego, ¿por qué no entró al cielo? Porque no quiso deshacerse de sus bienes. Jesús en el Evangelio de Mateo, esta misma lectura, le dice, ¿quieres algo más perfecto? ¿Más perfecto que los mandamientos? Sí, algo más perfecto. ¿Lo quieres? Sí, ok. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces él le contestó, ok, Sí. después, dice, Jesús le miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír esas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Ya lo más difícil lo había hecho, cumplir los mandamientos. Pero le faltaba una cosa, el desapego a las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que a ti te ata, que te impide acercarte a Dios plenamente? Una pregunta, tú contéstala tú sola, en tu mente, Dios la conoce. ¿Qué es lo que a la gente que está viendo este programa le impide acercarse a Dios? Solamente Dios pide, deshazte de eso y luego sígueme. Pero no quiso deshacerse de eso. Dice otro libro que frunció la boca y se fue. Se fue enojado porque no era la respuesta que él quería. Él quería ganarse el cielo sin sacrificio. Tenemos que desapegarnos de todas las cosas de este mundo. Jesús se desapegó de todas las cosas. A Jesús le pasaba mucho dinero por la mano, pero nunca se quedó ninguna moneda en sus manos. Porque él sabía que la riqueza más grande no está aquí, está en el cielo. Y luego viene con los discípulos, habla Señor, que tu siervo escuche. Jesús mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es esta frase de la aguja? El camello por una aguja, por el agujero de una aguja. Pues como algo imposible. En Jerusalén, cuando tú vas a la iglesia del Santo, donde está el pesebre, las puertas están cerradas, nomás hay una puerta chiquita. Y la única manera de entrar ahí es agacharte y meterte por ahí. Esos son los agujeros de aguja. Las ponían en los muros, ¿para qué? Para cerrar y que no se metieran los rateros, y los que venían a vender doblaban el camello de pies y el camello entraba de rodillas y luego allá lo checaban y pasaba. Y luego pasaba la gente y lo checaba. Pues es más fácil que entre un camello. ¿Por qué? Porque el camello se tenía que doblar de rodillas. Este no quería doblarse de rodillas y muchos así estamos. No queremos doblar la rodilla ante Dios nuestro Señor. Y por eso no entras al reino de los cielos. Y por eso los discípulos decían, habla Señor, que tu siervo escuche. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios todo es posible. Palabra de Dios. Te la gloria del Señor Jesús. Por eso Dios dejó sus sacramentos y mandamientos. ¿Qué más fácil que los 7 sacramentos? Y ponerlos en práctica todo el tiempo y nos da la santidad. Por eso la iglesia es santa, y al ser santo, el día de mañana estaremos en la presencia de Dios. Para Dios nada es imposible. Nos dejó su iglesia, nos alimenta, nos da pureza de alma y nos perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra. A ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. El Señor se acuerda de su alianza.
Desgraciadamente los que no se acuerdan de la alianza somos nosotros y le fallamos al Señor. Es tiempo de levantar la copa. El mismo rey David dijo, ¿cómo te pagaré todas las bendiciones que has hecho para mí? Y reflexionando dijo, oh, ya sé, levantaré la copa de la salvación. Y esa copa de la salvación están en todos lados del mundo, en cualquier plaza, en cualquier pueblo, municipio, ciudad, no importa donde usted viva, ahí hay una copa de bendición esperándola. ¿Para qué? Para que usted se acuerde de la alianza que hizo con Dios y el día de mañana usted esté en la presencia del Santísimo Padre. Que así sea. Que Dios lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo consagramos a la Santísima Virgen. Santísima Virgen, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.